Está bien. En vivo. Muy buenas tardes a todos y todas. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional les da la más cordial bienvenida a la transmisión virtual de la inauguración del año académico 2022. Esta tarde nos acompaña la directora general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrada Marianela Ledesma Narváez. También contamos con distinguidas panelistas, funcionarios del TC y ustedes, señores, señoras, profesionales, jóvenes y adultos asistentes a este primer evento del año 2022. A continuación, dejamos en el uso de la palabra a la directora general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrada Marianela Ledesma Narváez, quien inaugurará el año académico 2022. Adelante, magistrada. Muchas gracias, muy buenas tardes. Para mí es muy grato dirigirles estas palabras inaugurales con ocasión de la realización del conversatorio constitucional, la constitucionalidad de la paridad en la composición de los tribunales y cortes constitucionales de justicia. No solo por la importancia desde ya del evento, la temática, la calidad humana y profesional de las expositoras que nos acompañan, quienes desde ya agradezco por haber tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación para disertar sobre tan importante temática, sino también considero de manera personal un momento importante porque es la primera intervención oficial en un evento que hago como directora del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Mientras fui presidenta del Tribunal Constitucional, prometí, entre otras cosas, darle un protagonismo especial a la transversalización del enfoque de género en la institución. Y así lo hemos hecho a lo largo de los 2 últimos años en la gestión. Ahora, en mi condición de directora general del Centro de Estudios Constitucionales, fortaleciendo ya la línea trazada por otras gestiones, buscaremos hacer lo propio. Y es así, y recordamos que si la principal función de esta institución es fortalecer la presencia del Tribunal Constitucional en el ámbito académico e institucional, entonces es preciso forjar una sólida cultura sobre los derechos fundamentales, ¿no? En el ámbito de la lucha contra la discriminación contra las mujeres, que ocupa pues un tema de extraordinaria importancia. Y es por ello que en esta etapa, en esta gestión del SEC, iniciamos precisamente con el análisis de un asunto ligado con el fortalecimiento de la posición de las mujeres en el espacio público. Y en este caso concreto, en el de los tribunales y el de las cortes constitucionales. En la actualidad existe un marco normativo importante que tiene como objetivo la paridad de géneros en los espacios de toma de decisiones. Pero quizás la norma con mayor claridad que expresa ese ansiado objetivo, podríamos remitirnos a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Solamente para recordar y citar algo de esta convención, recordaremos lo que dice el preámbulo con absoluto acierto.
que la máxima participación de la mujer en todos los ámbitos, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, para el bienestar del mundo y para promover una relación de armonía, de paz, ¿no? El CEDAW y los otros instrumentos sobre la materia apuestan pues por la inclusión paritaria de la mujer en todos los ámbitos públicos y privados, ¿no? Sabemos bien que en los estados constitucionales la suprema interpretación de la Constitución no solo recae en los parlamentos o en los órganos gubernamentales, sino en las Cortes de Justicia y más específicamente en la de los tribunales o de las Cortes Constitucionales. Pues bien, siendo ella así, nos planteamos la pregunta, ¿no? ¿Qué sentido tiene que solo se promueva la paridad de géneros de repente en espacios públicos políticos y no en los jurisdiccionales? A todas luces, la respuesta parece negativa. Y precisamente corresponde pues deliberar sobre cuál sería la mejor fórmula para incrementar la paridad de género en altas cortes de justicia. Y a ello apunta precisamente este espacio de reflexión. Hemos, por ejemplo, tomado como noticia y con mucho beneplácito cómo la Corte Suprema de nuestro país ha alcanzado la plena equidad de género al estar conformada por 24 juezas en la Corte Suprema y 24 jueces en la misma instancia, siendo inclusive 5 de dichas juezas presidenta de 5 de las 10 salas que la conforman. Empero, ello no ha sido consecuencia pues de una ejemplar voluntad institucional, pero no solo de ello, sino también de una normativa que directa e indirectamente promueve ello. Habiéndose inclusive en estos últimos tiempos, se ha instituido la renovada Junta Nacional de Justicia y nos encontramos inclusive inmersos en proceso de elección de magistrados para el propio Tribunal Constitucional, pues resulta imperativo interrogarse sobre si se encuentran pendientes reformas normativas e institucionales que nos permitan garantizar la equidad de géneros en la conformación de los tribunales jurisdiccionales. No quiero culminar mi participación sin enfatizar un aspecto que me parece crucial. Siendo importante alcanzar la paridad de géneros en espacios de poder público y privado para contrarrestar en alguna medida el imaginario patriarcal que aún nos caracteriza y hacer de la democracia un valor real. Pues de nada servirá dicho cometido si en paralelo no desarrollamos políticas agresivas para instituir el enfoque de género en la ciudadanía y en el funcionariado y el servicio público que se brinda. De nada nos va a servir tener, por decir, 80% de mujeres en los parlamentos, en los tribunales y en los puestos de poder, si su actuar no se condice con un verdadero enfoque de género, capaz de transformar a través de sus decisiones el machismo institucionalizado que lamentablemente aún existe. Por ello, sin descuidar la importancia de la paridad, no debe descuidarse la búsqueda de una meritocracia caracterizada, entre otras cosas, por el funcionariado público, cuyo pensamiento esté libre de estereotipos estigmatizantes y opresores de la mujer, y que busque por consiguiente respetar y proteger y promover la plena autonomía y dignidad en igualdad de todas las mujeres. Solo alcanzando esa meta habremos alcanzado una real y trascendente transformación social para el bien de las peruanas y de los peruanos. Dicho esto, estoy segura que este evento resultará de singular importancia, ¿no? Y de singular valor para hallar luces que nos iluminen en este camino. Por ello, con gran placer, declaro inaugurado este conversatorio constitucional, la constitucionalidad de la paridad en la composición de tribunales y cortes constitucionales de justicia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de inauguración de la directora general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrada
Marianela Ledesma Narváez, quien ha dado a conocer la necesidad de fortalecer la posición de las mujeres en los espacios públicos y en las cortes internacionales en los espacios de toma de decisiones, y la necesidad de instaurar el enfoque de género. Luego de este acto inaugural, invitamos a la directora académica del Centro de Estudios Constitucionales, doctora Candelaria Quispe Ponce, quien será la moderadora del conversatorio constitucional denominado La constitucionalidad de la paridad en la composición de los tribunales y cortes constitucionales de justicia. Adelante, doctora Candelaria Quispe. Muchas gracias, licenciado Efren. La francesa Olympia de Gouges, autora de la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, fue guillotinada en 1793. Los panfletos de la época relataban: quiso ser hombre de Estado y fue sancionada. Esto es, quiso ingresar al espacio público. Un siglo más tarde, la peruana, más precisamente la cusqueña Trinidad María Enríquez, también quiso ingresar al espacio público. Luchó tenazmente por más de 2 décadas, primero para ingresar a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Antonio Abad del Cusco y luego para que el Estado le otorgue el título de abogada que le correspondía. El argumento central de la denegatoria fue que solo los varones podían ejercer la abogacía, que el Código de Enjuiciamientos Civiles, el reglamento de los tribunales y el propio espíritu de las leyes presuponían que la profesión forense no corresponde a las mujeres. Se argumentó a su vez que para desempeñar como abogado o juez se requería firmeza de carácter, discernimiento superior y convicción de principios de los que se sostenía carecían las mujeres en general. El litigio se encontraba en curso cuando en 1891 Trinidad Enríquez murió. Murió sin que le otorgaran el título de abogada. Al igual que Trinidad Enríquez, las mujeres lucharon incansablemente y conquistaron derecho tras derecho. El derecho a la educación, el derecho a la igualdad de oportunidades en el ingreso al trabajo remunerado, el derecho al sufragio y así sucesivamente, hasta que en 1948, por impulso de la estadounidense Eleanor Roosevelt y un grupo de delegadas de América Latina, se consiguió que la Declaración Universal de Derechos Humanos reconozca y consagre el principio de igualdad y prohibición de discriminación por razón de sexo. La igualdad formal plasmada en la Declaración Universal, que hacia finales del siglo XIX es reconocida también en las cartas constitucionales de los países de América Latina, fue y es sin duda sumamente importante, pero se muestra insuficiente, ya que, entre otras cuestiones, no ha conseguido revertir la infrarrepresentación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, como bien ha señalado la directora general, en los espacios de poder, como en las altas cortes de justicia. Con la finalidad de revertir esta situación de desigualdad y discriminación, las mujeres han impulsado diferentes mecanismos, entre los que destacan las cuotas. La insuficiencia de las cuotas ha llevado a las francesas a reclamar la paridad. Bajo el lema "Somos la mitad de la humanidad", la paridad se presentaría como un mecanismo idóneo, pero no poco controvertido. Un mecanismo que se ha extendido en los diferentes continentes y también en América Latina y en el Perú. De modo que en el ámbito legislativo es pacíficamente aceptado. Sin embargo, no sucede lo mismo en el acceso a los espacios de toma de decisiones, en los que se encuentra de por medio ya no el principio de elección popular, sino el principio del mérito, como es en el caso de la elección de las magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional. Desde esta óptica, el objetivo del conversatorio, como bien ha señalado la directora general, es analizar y debatir un tema relevante como es la constitucionalidad de la paridad en la composición de los tribunales y cortes constitucionales
de justicia. Para lograr ese objetivo, hemos convocado a 4 de las expertas más importantes de América Latina sobre la materia. Saludo de manera especial y le doy una cordial bienvenida a las integrantes de este panel de lujo. La doctora Isabel Jaramillo, de Colombia, la doctora Yanira Zúñiga, de Chile, la doctora Carolina Garcés, del Perú, y la doctora Micaela Alterio, de México. Muchas gracias por estar con nosotras el día de hoy. También saludamos a toda la ciudadanía que nos está acompañando y a quienes nos siguen por las redes sociales del Tribunal Constitucional. Pues bien, el conversatorio del día de hoy está dividido en 2 partes. En la primera parte, cada expositoria cuenta con 15 minutos para su presentación y en la segunda parte cuenta con 5 minutos para responder a las preguntas que los participantes formulen vía chat. Sin más preámbulo, iniciamos con la primera exposición a cargo de la doctora Isabel Jaramillo Sierra. Isabel Jaramillo Sierra es doctora por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Es profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y coordinadora de la Red Latinoamericana Red ALAS. Ha ocupado múltiples cargos dentro de la administración universitaria, directora del doctorado, de la maestría y actualmente directora del área de teoría jurídica. Ha trabajado como consultora del Gobierno Nacional en la rama judicial y en temas de género y derechos humanos. En 2017 fue nominada a la Corte Constitucional por el presidente Santos. Esto es una experta en el tema que el día de hoy nos convoca. Dejo en el uso de la palabra a la doctora Jaramillo. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias, Candelaria, por la invitación, por la presentación tan generosa, y a la doctora Ledesma también por acompañarnos, por invitarnos, por abrir estos espacios de diálogo que son tan importantes. Yo quisiera en estos 15 minutos hacer 2 cosas. Lo primero es un poco situar este proyecto de la paridad y dentro de ese proyecto la pregunta específica sobre la paridad en las altas cortes. Y después voy a presentarles un poco algunos datos sobre la Corte colombiana, la Corte Constitucional colombiana, que ha tenido, digamos, un número importante de mujeres y a partir del 15 de febrero va a tener más mujeres que hombres en su composición. Entonces, primero este tema de qué estamos hablando cuando hablamos de paridad. Creo que tanto la magistrada Ledesma como la doctora Quispe ya han señalado cómo el proyecto de la paridad tiene unos orígenes en un debate francés y propone que así como las mujeres somos la mitad de la población, debemos ser la mitad de los funcionarios del Estado. Una interpretación, entonces, podría uno decir, una primera interpretación del proyecto de la paridad es que es la única manera en la que podemos entender el proyecto de la igualdad formal. Y muchos que han escrito, digamos, sobre la aprobación de esta reforma de paridad en Francia en el año 2000, han señalado cómo los autores del proyecto lograron verdaderamente transformar la interpretación del republicanismo francés, que había sido muy refractario a cualquier idea de acciones afirmativas o cuotas, mediante esta idea de que si como seres humanos tenemos un sexo, ese sexo debe impactar la manera en la que entendemos la igualdad formal y en particular en esta, digamos, en estas esferas en las que el Estado se relaciona con el ciudadano y la exigencia es tratarnos a todos igual frente a la ley, entonces debemos tratar a esos individuos con sexo, y tratarlos con sexo quiere decir que estén presentes en iguales cantidades en estas esferas que son el Estado, lo público. Ahora bien, esa interpretación pues tiene unas limitaciones, y es que el republicanismo francés no es el que está, no es el más extendido, no es el que adoptamos todos en nuestro pensamiento constitucional. Tiene unas restricciones con las que no estaríamos dispuestos a lidiar, y esa, digamos, puede ser una de las razones por las que no necesariamente tenemos que seguir hablando de paridad en términos de el republicanismo o un cierto universalismo que estaría cobijado por la igualdad formal.
Yo personalmente, y en algo que he escrito, creo con Ruth Rubio Marín, no sé si Ruth en esta interpretación está del todo de mi lado, que el proyecto de la paridad puede entenderse de una manera mucho más amplia y no meramente como igualdad formal, sino también entendido como igualdad sustantiva. Y entonces si en la versión mínima de la paridad solamente afecta ciertas posiciones de poder y en particular ciertas posiciones de poder dentro del Estado, esa no es necesariamente la que Francia ha acogido, porque recuerden que ellos también tienen paridad o tienen mandatos dentro de las juntas directivas de las grandes empresas. Pero bueno, supongamos que una versión mínima de la paridad es que solamente la paridad en los cargos de elección popular. Uno podría decir que una versión máxima de la paridad es desegregación de nuestra vida social. Es decir, que solamente habrá una igualdad sustantiva cuando todos los espacios de la vida estén habitados de manera similar por hombres y mujeres. En ese segundo proyecto, ese proyecto máximo de la paridad, entonces no se trata solamente de cargos públicos en los que debe haber igual consideración o igual representación de hombres y mujeres, sino los demás espacios de la vida. Los trabajos de enfermería, de servicios domésticos, de cuidado de niños, que están especialmente en manos de las mujeres, pues tendrían que pasar a ser ocupados en cantidades similares por los hombres, y de la misma manera espacios que están hipermasculinizados, el ejército, la ingeniería, las ciencias, pasarían a ser ocupados de manera similar por las mujeres. Esa sería una versión máxima de un proyecto de paridad. Si entendemos precisamente que de lo que se trata no es solamente una interpretación de la igualdad formal, sino una interpretación de la igualdad sustantiva. En esa versión, digamos, lo que habría detrás de esa igualdad sustantiva es, por una parte, una creencia en la no discriminación, por otra parte, una creencia en que esa desegregación de la vida social podría contribuir o contribuiría a la desgenerización de la vida social. Es decir, que sería una forma en la que el género dejaría de importar, porque los cuerpos de hombres y mujeres habitarían de igual forma todos los espacios. Así como el primer proyecto parece ser un proyecto muy limitado, una interpretación muy limitada de la discriminación que padecemos o padecen las mujeres, el segundo proyecto parece ser una interpretación por lo menos que supone unas dificultades de secuenciación. ¿Dónde empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿Qué hacemos con las personas que ya tenemos? ¿Qué hacemos con las mujeres que ya tenemos que no quieren ser militares? ¿Qué hacemos con los hombres que ya tenemos que no quieren cuidar los niños? Y entonces digamos que ese proyecto máximo de la paridad, yo creo que hoy en día está en debate como un proyecto en el que estamos poniendo énfasis en la paridad en los cargos de decisión. Pero no solamente en los cargos de decisión digamos, en la esfera de elección popular, sino los cargos de decisión en las organizaciones en general. Y digamos que ha habido dos argumentos principales para reclamar esa paridad en esas posiciones. El primer argumento, que es el argumento que sirve en general a la paridad, es que hay discriminación, ¿no? O sea, es frente a la evidencia constante, clara, de esa discriminación continuada en todos esos espacios que se propone la paridad como interpretación de la igualdad, como les decía, o bien de la igualdad formal o de la igualdad sustancial. Pero en esa nueva versión, digamos, ya no hay una sola cuestión de la paridad en todos los espacios, sino dónde empezamos. Como les digo, el punto en el que estamos es: empecemos en los cargos de decisión, no solo porque allí hay discriminación, sino porque podemos lograr más rápido otros objetivos que nos hemos propuesto si empezamos por ahí. Entonces ya diría que estamos dentro de la discusión sobre la paridad, estamos en medio de la discusión del secuenciamiento, ¿dónde empezamos con la paridad? Las cortes, yo diría que no, digamos, un poco a diferencia de lo que decía Candelaria sobre el mérito en la elección de los magistrados de las altas cortes,
Bueno, hay que revisar cada sistema. Pero la discusión sobre la discriminación, ya de muchas maneras, ha mostrado que el mérito ha sido un argumento de racionalización del estado de cosas y que no hay mucha evidencia de que el mérito sea lo que influya de manera más significativa en esos nombramientos. Entonces, claro, en cualquiera de nuestros países uno podría estar de acuerdo que las personas que son magistrados o magistradas pues tienen las capacidades para hacerlo. Pero dentro de los muchos candidatos que tienen la capacidad para hacerlo, la elección no se hace a través de un examen de conocimiento, ni de habilidad, ni de competencia. La elección se hace a través de mecanismos que son puramente políticos. En Colombia, no sé, en Colombia no tenemos dudas que los magistrados de las altas cortes son elegidos a través de mecanismos políticos. Unos más políticos, la Corte Constitucional que la elige el Senado de la República, otros menos políticos, los magistrados de la Corte Suprema que se eligen por sistemas de cooptación. Pero pensamos que todos son políticos, ¿sí? Porque si fuera por mérito sería por exámenes de conocimientos evaluados por alguien externo al sistema y eso no es lo que tenemos. Tal vez eso es más cercano a lo que tenemos en la Jurisdicción Especial de Paz, pero definitivamente nadie cree hoy en día que los magistrados de las altas cortes sean elegidos por sus méritos. Y creo que en muchos países hemos mostrado que el mérito no es el mejor argumento para explicar quiénes son las personas que ocupan el poder. O sea, realmente la literatura es muy amplia, que el mérito no es lo que influye más en esas, digamos, son diseños democráticos que buscan alta competencia en el conocimiento y experticio, pero además de esa competencia hay otros elementos que están en juego y que se considera que está bien que en la democracia, en la rama judicial, haya unas posiciones en las que no solamente el conocimiento importa, sino otros elementos. Entonces, pero eso para decirlo sobre las altas cortes, pero digamos, el argumento sobre la paridad en los cargos de decisión se ha trasladado, por ejemplo, y de manera muy importante a las universidades. Entonces, ya no se considera que quien es decano, decana o presidente de una universidad necesariamente lo sea por mérito y no se considera que el hecho de que solo sean los hombres los que ocupen estos cargos sea, digamos, un resultado natural de su mayor capacidad para ejercerlos. Entonces, ya que hemos desestabilizado el mérito, la pregunta es, ¿qué vamos a ganar? ¿Cierto? Porque había dicho, hemos escogido esta estrategia como la estrategia a través de la cual vamos a poder desestabilizar otras esferas. Entonces, vamos por los cargos de poder. Ahí yo creo que el problema que estamos enfrentando hoy en día para una teoría de la paridad, y la magistrada Ledesma se me adelantó, es que no tenemos ninguna evidencia de que tener mujeres en esos cargos de decisión, no tenemos ninguna evidencia generalizada de que tener mujeres en esos cargos de decisión hace una diferencia. Yo conozco pocos estudios, digamos, que hayan tratado de hacer esta pregunta. Hay unos que la responden favorablemente. Por ejemplo, uno pequeñito en MIT, cuando tomaron la decisión, ¿cómo vamos a lograr que haya más mujeres en las ciencias y la ingeniería, en los STEM? Tomaron la decisión de nombrar mujeres en cargos de dirección dentro de la universidad y eso tuvo un impacto significativo en el nombramiento de otras mujeres y en la evaluación del mérito de las mujeres que ya estaban. Entonces, ese es un estudio favorable. Estudiar esto, sin embargo, es muy difícil, ¿sí? Estudiar cuál es el impacto de que llegue una mujer a una institución en ciertas circunstancias y hay muchas explicaciones para su comportamiento y es muy difícil generar causalidades. Brevemente, en el poco tiempo que me queda, voy a presentarles unos datos de un estudio que empezamos a hacer sobre la Corte Constitucional colombiana para tratar de detectar qué efecto podía tener esa llegada de las mujeres a la Corte Constitucional. Y yo lo que quiero enfatizar de este ejemplo es que a la persona con la que estoy haciendo la investigación, una politóloga, Luisa Fernanda Merchán, y a mí nos parece que no es irrelevante que las mujeres hayan llegado a la Corte, pero no necesariamente el resultado de que hayan llegado mujeres a la Corte es que ahora sí hay más equidad. Es un poco más matizado, es decir, los efectos tenemos que medirlos como un poco más sutilmente. Voy a compartirles un par de gráficas y con esto termino. Y quisiera mencionar aquí entonces
Nosotros estudiamos un universo de 26.608 sentencias emitidas por la Corte Constitucional entre 1992 y el año 2021. Y utilizamos un mecanismo de web scraper y un script para identificar cuáles eran las sentencias que eran relevantes para los temas de mujer y género, y encontramos que 2.160 sentencias, es decir, solamente un 8% del total de las sentencias eran relevantes en temas de mujer y género. Utilizamos un total de 51 palabras diferentes para identificar esas sentencias. Y bueno, si alguna está interesada en ver un poco más sobre eso, se lo puedo mostrar. Miren voy solamente a presentar un par de diapositivas con hallazgos, y nosotros lo que señalamos, lo primero es que la llegada de las mujeres a la Corte Constitucional colombiana, o la llegada de la primera mujer, marcó una diferencia significativa en la agenda. Entonces, en la diapositiva, como pueden ver en el color, en el amarillo más clarito, estos son los años en los que la Corte no tuvo ninguna mujer. Entre 1992 y el año 2000, lo que los colombianos llamamos la primera Corte, no hubo ninguna mujer. En esos años, no necesariamente las decisiones fueron desfavorables a las mujeres. Uno podría reconstruir una serie de decisiones favorables a las mujeres, si bien hubo 3 sentencias de aborto en contra, o más bien 3 sentencias que rechazaron las solicitudes de despenalización del aborto, hubo otras sentencias en otras áreas que uno podría entender como sentencias favorables a los derechos de las mujeres. Entonces, nosotros, sin embargo, en este estudio todavía no estamos mirando el contenido de las sentencias, estamos mirando, contrastando el número de sentencias con la cantidad de mujeres. Y aquí lo que detectamos es, con la llegada de la primera mujer hay un aumento significativo. Sin embargo, tener más de una mujer no ha marcado una diferencia. Es decir, a partir del 2014, entre el 2014 y el 2016, ya no era una magistrada de 9, sino 2 magistradas de 9. En ese periodo se mantiene estable el número de decisiones relacionadas con mujer y género. En el periodo siguiente, incluso se baja un poquito cuando hay 2 magistradas, que es este color un poco verde, y en este último color, que es como un azul petróleo, que estoy señalando, se reduce el número de sentencias de mujer y género, y este es el periodo con más magistradas, 3 magistradas en total de los 9 magistrados de la Corte Constitucional. Entonces, eso nos parece llamativo, pero sobre lo que queremos llamar la atención es que la llegada de la primera mujer sí marcó una diferencia. Ahora, lo que también detectamos fue que al aumentar el número de mujeres, aumentó en diversidad, o la diversidad en los temas que se trataban en las sentencias de mujer y género. Si en el primer periodo, lo más importante, si en el primer periodo la mayoría de las sentencias se relacionan con temas de maternidad, licencias de maternidad, temas de salud, en el siguiente periodo empieza a haber más visibilidad de temas de diversidad sexual, orientación e identidad sexual, así como de temas sobre violencia de género y otros derechos de las mujeres. Entonces, puede ser que haya menos sentencias, pero hay sentencias sobre más temas. Entonces, ese es un primer hallazgo, un primer trabajo con los datos. Todavía nos falta un trabajo adicional, que es ver si las mujeres ganan o pierden los casos, qué tanto influye que hayan las mujeres, pero lo primero que quisimos mirar fue la agenda. ¿Qué tantas sentencias o qué tanto la llegada de las mujeres hace que haya más conversación sobre género en la Corte? Y encontramos que en efecto sí hay más conversación sobre género en la Corte con la llegada de las mujeres, y se diversifica esa conversación en la medida que hay más mujeres. ¿Qué puede uno, digamos, para concluir simplemente, qué puede ser importante entonces aquí para resaltar? Yo creo que muy similar a lo que decía la magistrada Ledesma, y es que aumentar a las mujeres no necesariamente conlleva más equidad en las sentencias. Hay muchos elementos que están, digamos, obrando para que esas mujeres estén muy restringidas en las decisiones que toman, pero por otro, y digamos, depende mucho de los contextos políticos e institucionales, pero esa llegada tampoco es irrelevante. Eso es lo que quisiera apuntar. Por un lado, porque sí hay un tema de discriminación, y la discriminación es urgente y debe resolverse, pero por otro lado, porque esas mujeres sí empujan los temas de mujeres, y
Digamos, ya hay que mirar con detenimiento qué tanto eso nos va llevando hacia la igualdad, pero ya que haya una conversación sobre los temas, yo creo que es una ganancia en términos democráticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Isabel, por sus reflexiones. En primer lugar, quisiera destacar las distintas interpretaciones del proyecto de paridad que ha advertido, que responderían a una igualdad formal o una igualdad sustancial. Esas son las dos interpretaciones, por lo menos, o las dos líneas interpretativas presentes. También ha puesto de relieve el cuestionamiento del mérito. Ya lo hace desde otra óptica maravillosamente Michael Sandel, ¿no? Entonces, y además desde el estudio de las mujeres siempre está la hermenéutica de la sospecha. Y finalmente ha puesto de relieve sobre el impacto de la presencia de las mujeres en las altas cortes. En el Perú, por lo menos, ha tenido un impacto significativo. Veamos los magníficos votos singulares de la magistrada Ledesma o la decisión de la presidenta del Poder Judicial, que por primera vez en la historia del Perú contamos con paridad en la Corte Suprema. Creo que las mujeres estén en los puestos de decisión marca alguna pauta, por lo menos en principio, y vamos en ese camino. Enseguida tengo el gusto de presentar a la doctora Yanira Zúñiga Añasco, que es de Chile. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, profesora titular de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Su producción de investigación se caracteriza por utilizar el enfoque de género para examinar críticamente las distintas instituciones jurídicas. Ella ha publicado numerosos artículos, libros colectivos y columnas de opinión, y tanto en Europa como en América Latina. También ha participado en diversos proyectos de investigación. Doctora Yanira Zúñiga, le doy nuevamente, le reitero mis agradecimientos y le dejo en el uso de la palabra. Adelante. Bien, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir reflexiones de investigación sobre un tema que me ha venido ocupando hace ya varios años, y por la oportunidad, por supuesto, de escuchar también al resto de las ponentes en esta ocasión. Yo creo que lo que voy a decir es bastante complementario con lo que ya señaló la doctora Jaramillo, y con lo que ha dicho también la magistrada Ledesma en sus palabras de inauguración de esta actividad. Y quizás me gustaría empezar por destacar algo que ha estado en estas primeras intervenciones, porque parece que, lo decía la magistrada también, porque parece que pudiera ser más problemático sostener una justificación para un mecanismo de paridad en el Poder Judicial, en la judicatura en general. Y pareciera que hemos dado por sentado que esto es relativamente pacífico en el caso de las autoridades de elección popular, particularmente los parlamentos, ¿no? Y yo diría que hay dos razones. Una que hasta ahora creo que no se ha abocado, que es que, a diferencia de lo que ocurre en general en los parlamentos y en algún sentido en la administración del Estado, pero sobre todo en los parlamentos, ha habido un déficit muy notorio de presencia femenina en esos espacios de poder. Y en cambio, lo que ha venido ocurriendo en el caso de los sistemas judiciales es que la presencia femenina se ha equiparado, e incluso hay hoy día en ciertas áreas, y según qué lugar se mire, mayor presencia femenina en los números globales de los sistemas judiciales. De hecho,
se habla incluso de una feminización de la función judicial para dar cuenta de la mayor presencia, ¿no? Y entonces, claro, puede resultar contraintuitivo la idea de tener paridad en un sitio en que parece que las mujeres no tienen espacios completos. No me estoy refiriendo, por supuesto, a ejercicios concretos dentro de esos sistemas judiciales, pero las cifras en general de los poderes judiciales, y esto pasa también en algún sentido en la región americana, por ejemplo, pasa en mi país, pasa en Argentina también, donde hay una alta presencia femenina, ¿no? Entonces esto lo hace cuesta arriba desde el punto de vista de la justificación, o al menos contraintuitivo. Y la otra cuestión que ya se evocó aquí es que, a diferencia de esas otras funciones que derivan de mandatos populares, estoy pensando sobre todo en los parlamentos, ¿no? En el caso del Poder Judicial estamos hablando de funciones generalmente no representativas, salvo casos como el boliviano, por ejemplo, en que se eligen jueces y juezas de altas cortes. En general, en los sistemas de magistratura tenemos otros sistemas de selección, ¿no? Y entonces pareciera ser que nos resulta más difícil compatibilizar las razones que se aportan generalmente, que son muy ligadas al principio de representación en otros espacios de poder, como pueden ser de nuevo los parlamentos, y trasladarlas sin más al Poder Judicial. Y esto supone, creo yo, que cuando se habla de paridad en la judicatura, en el sistema judicial, incluyendo a otros actores de estos sistemas, podríamos pensar en fiscalías, defensorías, no necesariamente solo a quienes integran los tribunales. Normalmente necesitamos identificar otras razones auxiliares, ¿no? Ahora, yo diría que esto en sí mismo no es problemático. Yo recuerdo hace mucho tiempo tuve la oportunidad de ir a estudiar el caso francés, como ya se recordaba, para una estadía postdoctoral. Es en Francia donde se empieza a construir la idea de paridad en términos conceptuales y políticos, y recuerdo que cuando me preguntaban qué iba a estudiar y yo respondía paridad, la pregunta de vuelta era ¿paridad en qué? ¿No? No se daba por sentado que la paridad normalmente era en el espacio representativo, sino que la paridad en ese momento, a inicios casi del cambio del primer decenio, ya estaba instalado como una cuestión multidimensional que operaba en distintos espacios y por lo tanto admitía variaciones según cuál fuera el espacio, ¿no? Y creo que eso es lo que ocurre también cuando uno habla de paridad en el Poder Judicial, que se presentan razones en las que hay coincidencia con las razones generales, que es lo que haré aquí, ¿no? Y en ese sentido también voy a repetir probablemente algo de lo que ya dijo la doctora Jaramillo, pero también se aportan razones particulares, ¿no? Que dicen relación con el tipo de función que se desarrolla en el ámbito jurisdiccional. Y una segunda cuestión que me gustaría destacar de mi intervención, y la anuncio desde ya, y luego trataré de desarrollarlo, es que yo concibo la paridad como una construcción, por supuesto, todavía no acabada, es decir, es producto de una evolución, y como ya se recordaba antes, esa evolución ha tenido también variaciones culturales locales. No es lo mismo hablar de la paridad en Europa que hablar de la paridad en América Latina, donde la paridad ha convivido con las cuotas y con otras formas de representación identitaria que haría mucho ruido en el caso francés. Por lo tanto, aquí hay adaptaciones, llamémoslas idiosincráticas, del modelo de paridad, y por eso creo que el mayor rendimiento está precisamente en reconstruir, y quizás es algo que hemos hecho poco, en reconstruir cómo hemos entendido la paridad en América Latina. Y yo voy a decir que yo la entiendo en parte tratando de trazar sus orígenes, no solo en el caso francés, sino sobre todo en su plasmación normativa que ocurre en las declaraciones de textos internacionales en la década del 90, particularmente la Declaración de Atenas y luego la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Yo la resumiría como un dispositivo
que pivota entre dos principios vertebradores de los estados constitucionales. Uno ya se ha citado, la igualdad, pero el otro es la representación. De hecho, normalmente la representación es un principio alrededor del cual ha ido girando todos los discursos sobre paridad, al punto de que ha llegado en algún momento a eclipsar la idea de la igualdad. Pero creo que es importante comprenderla funcionando en esos dos ejes, y lo que yo sostendría además, que me parece que si uno revisa esos dos textos que ya cité, se desprende con bastante facilidad, es que la paridad tiene esta dimensión multiespacial que mencionaba antes. De hecho, se formula como un compromiso de participación equilibrada en distintas esferas de la vida social y en distintas formas organizacionales. Eso aparece ya en los documentos del 90, y como tal, entonces, y esto le agregaría un poco a la reflexión que he estado haciendo en el último tiempo, como tal, y de ahí el nombre de mi intervención, no se satisface solo con una especie de guarismo o como una especie de cifra, de ahí que digo no solo los números importan, sino que la paridad es un horizonte normativo que busca equiparar la participación en el poder, un poder que no es solo político, sino también social, y como tal, entonces, necesariamente va a tener que garantizarse a través de un elenco de medidas, no solo de una medida que podría ser la llamada política de presencia, sino de una serie de condiciones que transitan desde lo cultural hasta lo institucional, ¿no? Y por eso es importante, y yo estoy en ese sentido muy de acuerdo con lo que dice Isabel Cristina, es importante que empecemos a mirar también cómo se desenvuelven y cómo se presentan los obstáculos que frenan las carreras judiciales de las mujeres, ¿no? Que entendamos esos mecanismos, porque solo si entendemos esos mecanismos vamos a poder idear entonces respuestas normativas idóneas para avanzar en esta materia. Entonces esas serían las dos ideas generales que quiero resaltar en mi intervención. Y dentro de la cuestión de los mecanismos, de nuevo, dar cuenta de que esos mecanismos por los que sabemos, aunque todavía nos resta mucho por estudiar, no son monocausales. Es decir, no podemos decir, mire, en tal resultado está relacionado con un factor concreto, sino que es la convergencia de varios factores que varían también e interactúan con los sistemas institucionales. Me toca por estos días estar trabajando en una investigación que está mapeando a través de los discursos de distintas juezas en 10 países de la región americana cuáles son los obstáculos que ellas visualizan. Y los obstáculos se repiten varios de ellos: presencias de estereotipos en los nombramientos judiciales, como decía Isabel Cristina, mientras más politizado es el nombramiento, y por eso que este es un factor muy importante en las barreras de acceso a altas cortes, que tienden a tener nombramientos politizados. Mientras más politizado es el nombramiento, menos posibilidades suelen tener las mujeres, porque culturalmente tienen menos redes, son menos dadas a utilizar mecanismos, y porque las lógicas también informales de poder cultural, que pueden ser distinto orden, gremial, incluso el partido de fútbol, podría estar influyendo muy fuertemente en los criterios de selección. Pero luego aparecen también otros elementos que son relativamente impensados, que funcionan como lógicas de discriminación indirecta. Por ejemplo, la sobrevaloración de las formaciones de posgrado en los procesos de ascenso, ¿no? Y cómo las mujeres, por la extraordinaria carga de los roles de cuidado, tienen menos tiempo disponible para hacer funciones para acceder a capacitaciones o formaciones de posgrado. Entonces, claro, el criterio parece neutro, meritocrático, para retomar una expresión que ya utilizaron, ¿no? Todos debieran tener esto, ¿no? Y además dando cuenta de algo que parece muy razonable, que las personas tengan una formación, mayor conocimiento, pero a la larga lo que sabemos es que ese criterio castiga mucho más a las mujeres. Incluso donde se hacen las capacitaciones.
que se hacen muchas veces en las capitales, castigan entonces a las mujeres que se encuentran en otras localidades y que tienen más dificultades para negociar las lógicas de cuidado al interior de sus familias. Otro elemento, la falta de políticas de conciliación, ¿no? Hasta factores que pudieran ser más pronunciados en algunos sitios y menos en otros. La independencia judicial parece que juega un rol muy importante. Este es un factor institucional, ¿no? Para garantizarle a las mujeres que no van a tener represalias, formas de violencia política por sus decisiones. Mientras más importante es el tribunal, más cosas complicadas resuelven esos tribunales, sobre todo los constitucionales, tienen elementos más políticos. Y hemos encontrado en algunos países de la región que esas barreras que expulsan, que actúan como factores de evicción de las mujeres de las altas cortes, tienen mucho que ver con formas de clientelismo o de corrupción, ¿no? Entonces los factores, sería largo revisar toda la gama. La conclusión es, los factores son variopintos, algunos son más pronunciados que otros, y cada sistema tendrá también que hacerse cargo de sus propias particularidades. Y aquí hay un llamado a generar información. Lo que están haciendo muchas veces las institucionalidades de género es proveer de información, ¿no? En mi país, por ejemplo, la Secretaría de Género de la Corte Suprema ha empezado a proveer mucha información sobre cómo impactan estos factores en las trayectorias de las mujeres y también el perfil. Ojo, con esto terminaría en el marco de los factores. Lo que sabemos, y hay investigaciones recientes, hay una que acaba de publicarse con apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, que la desarrollan dos politólogos argentinos, Castañola y Pérez Liñán. Lo que sabemos es que las trayectorias de las mujeres de acceso en altas cortes, si bien han aumentado significativamente gracias a las reglas de cuotas / paridad, son inestables. Es decir, no ha habido una permanencia prolongada en el tiempo, sino que hemos empezado a ver, cuando ya tenemos cierta evidencia de la aplicación de esas reglas, fenómenos de retroceso o backlash en esta materia. Así que hay que estar atentos. Y por último, para ocupar mis últimos dos o ya un minuto, respecto de las razones, el por qué, ¿no? Esto es una cuestión debatida, como dice Isabel Cristina, y lo que encontramos, sobre todo yo diría en el debate político, no tanto en la literatura académica en estos temas, en el debate político aparece muy fuertemente este argumento que yo llamaría de la diferencia de género, ¿no? Que es el argumento que sostiene que si las mujeres llegan al poder, entonces de alguna manera se produce una complementación de una mirada que sería sesgada y entonces prolifera la perspectiva de género, que sería una manera precisamente de corregir los sesgos que tendría un sistema jurídico y una judicatura en particular masculinizada, ¿no? Entonces las mujeres vendríamos, no sería importante que las mujeres estuviéramos ahí por ser digamos, por otras razones, sino más bien por lo que llevamos, que sería esta perspectiva de género en particular. Y como dice la doctora Jaramillo, el problema es que no tenemos evidencia que permita sostener empíricamente esa afirmación. Es decir, hay también en el ámbito de la judicatura estudios que arrojan resultados distintos, ¿no? Contradictorios. En parte tenemos en este momento limitaciones de estudio, porque solo desde la década del 90 empezamos a tener más mujeres en las cortes. Entonces, evidentemente, no podemos construir estudios donde no ha habido fenómeno a observar. O sea, solo ahora tenemos más mujeres y podemos empezarnos a preguntar y a construir trayectorias y perfiles de cómo fallan las jueces. Bienvenido sea el trabajo que está haciendo Isabel Cristina. Pero los otros argumentos son los argumentos que creo que son más robustos, porque al final son argumentos normativos, constitucionales en su sentido más clásico, que son los argumentos relacionados primero con la necesidad de legitimidad del órgano que administra justicia, para decirlo en términos sencillos, cómo podría
legitimarse un órgano que está llamado en nuestros sistemas constitucionales a aplicar buena parte de los dispositivos de igualdad si no es capaz de asegurar intramuros que tiene estándares razonables de acceso de sujetos? Esto, por supuesto, no solo implica desafíos respecto de las mujeres, sino de la inclusión probablemente de otros grupos, ¿no? En términos de legitimidad. Y el viejo, y no por eso menos importante, el principio de igualdad, ¿no? El principio de igualdad por sí solo aporta en un Estado constitucional de derecho, y esto también, con mayor razón para los tribunales constitucionales, me parece a mí, exigencias normativas en materia de igualdad. Este es el camino se los recomiendo porque además entiendo que el relator especial de Naciones Unidas es peruano, ¿no? Para la independencia de magistrados y abogados, creo que así se llama específicamente esa relatoría. Y bueno, su último informe está dedicado precisamente al acceso a las mujeres a los sistemas judiciales, y yo diría que el argumento que atraviesa toda su defensa de la necesidad de la incorporación de mujeres en estos espacios está más bien vinculado a estos dos últimos órdenes de razones, ¿no? Legitimidad por un lado, igualdad por el otro, y no tanto a la idea de diferencia de género. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Yanira. Como siempre, ha puesto en cuestión algunos elementos y sobre todo ha puesto de relieve la multidimensionalidad de la paridad y la multiplicidad de factores que están presentes y debemos tener presentes si queremos llegar a la conquista, en realidad, que todavía falta, de la igualdad. Enseguida tenemos con nosotros, me da gusto presentar a la doctora Carolina Garcés Peralta. Ella es docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es investigadora del Grupo de Derecho, Género y Sexualidad y del Grupo de Investigación en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de esta Casa de Estudios. Ha sido viceministra del Ministerio de Mujer y de Poblaciones Vulnerables, ha sido también adjunta de Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo y tiene también una vasta publicación sobre los derechos de las mujeres y en específico sobre el tema que el día de hoy nos ocupa. Doctora Garcés Peralta, le dejo en el uso de la palabra y le reitero nuestro agradecimiento por estar el día de hoy con nosotros. Adelante. Muchas gracias, buenas noches con todas y todos. El agradecimiento es mío, en verdad. Agradezco a la doctora Ledesma, agradezco a la doctora Quispe y de verdad estoy muy contenta. En realidad va a ser no mucho lo que yo voy a decir adicional porque tanto la doctora Jaramillo como la doctora Zúñiga ya han tratado aspectos básicos que yo simplemente lo único que voy a hacer es un poco reiterar e insistir en esto último que mencionaba la doctora Zúñiga, ¿no? Que cómo es este tema de la paridad tiene su sustento precisamente en lo que son los principios constitucionales y lo que son los valores constitucionales. Por eso es que yo lo titulo como el tema de una necesidad impostergable, la paridad en el marco de lo que tiene que ser la función de los altos tribunales, ¿no? En esa lógica, entonces, entre esos principios básicos del Estado democrático y social de derecho, del Estado constitucional, queda claro que la dignidad, la igualdad y no discriminación, la libertad, la democracia vinculada a los derechos humanos, porque no la hay sin derechos humanos y viceversa, y de la mano con esta representatividad que mencionaba también la doctora Zúñiga, son fundamentales. Si en esa lógica también estamos buscando lo que ella muy bien mencionaba, el tema de la igualdad y no discriminación, en un Estado social y democrático de derecho donde el Estado tiene la obligación de imprimir funciones de carácter social y de además buscar una igualdad real, de la cual también ya se conversó, me queda clarísimo y creo que a todos y a todas que es consustancial poder tener una paridad de una representación de quienes somos aproximadamente poco más o poco menos que el 50% de la población nacional y también mundial. De la mano con el concepto de gobernanza, que es el que cada vez más está consolidándose en una lógica de una reforma del Estado orientada a la ciudadanía y por tanto tiene que haber una diversidad de esta ciudadanía en lo que es el Estado democrático.
¿no? De la mano con esto, y retomando lo que ya se había dicho del tema de igualdad y no discriminación, mencionaba también la doctora Zúñiga esto de que se trata de diferentes mecanismos, de diferentes medidas que hay que tener en consideración para poder buscar y lograr una paridad como un sustento constitucional, y es que tiene que ver precisamente con que el tema de la no discriminación y la necesidad de acciones afirmativas, la necesidad de medidas paritarias, la incorporación de esta perspectiva de género que fue precisamente la principal finalidad que tuvo la doctora Ledesma cuando ella asume la presidencia del tribunal y que ha permitido que haya una serie de factores que se puedan evidenciar ahora, y el desarrollo de esto en el marco de los estándares internacionales es lo que permite definitivamente poder entender un contenido de la no discriminación como un mandato de obligatorio cumplimiento en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, de la mano con el derecho constitucional, viendo el tema de lo que es también una interseccionalidad o discriminación múltiple. Y el problema que a pesar de que hay todo este mandato y toda esta evolución en la fuerza expansiva del contenido del derecho a la no discriminación, la verdad, y ya lo ha dicho también la doctora Candelaria al inicio, la estructura del Estado ha sido construida por quienes detentaban el poder y no éramos precisamente las mujeres. Hemos tenido durante muchísimo tiempo que estar luchando contra una institucionalidad construida en la cual no habíamos formado parte, ya sea de manera consciente o inconsciente. Entonces, el tema, creo yo, y que tiene que ver con este tema de los mecanismos diversos para poder ir contra este problema de discriminación, es que se trata de una discriminación estructural. Y ese creo yo que es el tema clave que tenemos que tener en consideración aquí y que justifica, en mi modesto entender, la necesidad de que haya una paridad. Porque sin duda la discriminación estructural trata no solo a la mujer ABC, sino a todo el grupo de mujeres como inferiores, como subordinadas, como bajo un control, porque no ha sido la institucionalidad construida para nosotras. En esa lógica, entonces, ya sea por objeto o por resultado, consciente o inconscientemente menoscaba a nuestros derechos y está institucionalizada, reitero, desde el propio Estado y con mayor razón, seamos honestos y honestas, en estructuras del Estado que tienen que ver con el tema jurisdiccional. Entonces, esta nueva manera de entender la discriminación de manera estructural y enraizada en nuestros sistemas y en nuestras sociedades es la que va a permitir dar una solución integral que va más allá, como bien decía la doctora Ledesma, del establecimiento de normas que son importantes pero que no son suficientes. Este tema, obviamente, de la discriminación estructural, que es la que hay que trabajar, se evidencia sin duda en las brechas de género y se debe a lo que también mencionaban ustedes y en el inicio también la doctora Quispe, en el tema de que hay una serie de causas que son las que generan esta discriminación estructural que tienen que ver con todo este tema de roles, espacios y atributos de género y estos patrones arraigados y enraizados desde muchísimo tiempo atrás, que son los que generan las consecuencias en efectos de la discriminación, entre ellas en el tema de acceso y participación de las mujeres en los distintos espacios de poder, llamemos también el tema de la participación en lo que tiene que ver con el sistema de justicia, ¿no? En esa lógica, y este cuadrito tiene que ver con la Política Nacional de Igualdad de Género que se emitió en el año 2019 aquí en el Perú, hace ver que todas estas prácticas estructurales tienen necesariamente que buscarse resolver de una manera integral y con políticas, digamos, que van continuas, estructuradas, articuladas para ir contra este problema que no se soluciona de un día para otro, ¿no? Y en los objetivos prioritarios de esta política está algunos que son claves y que tienen que ver también con las otras realidades que conversaban mis compañeras que me han precedido, garantizar la participación de mujeres en toma de decisiones, sobre todo reducir las barreras institucionales que esta discriminación estructural ha dado y reducir de la mano la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población y en las propias instituciones del Estado. Este es otro ejemplo de una de las normas que tenemos, que no la voy a poder decir dado que me queda poco tiempo, pero quería mencionar otro problema también, los diagnósticos, y lo veíamos con la doctora Candelaria ya hace unos meses, en el tema de brechas de género en el sistema de justicia, hasta hace muy poquito eran muy pocos, valga la redundancia y la palabra poco, y en realidad esto ha ido
mejorando en el sistema de justicia. Ya hay alguna información que quiero compartir con ustedes a nivel de Poder Judicial y Ministerio Público y que hacen que se vea cuáles son estas brechas que son, como vemos acá, estos datos objetivos basados solamente en patrones y estereotipos culturalmente arraigados que no tienen ninguna justificación y que solo se basan en la vulneración de derechos fundamentales de mujeres por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? Eso tiene una consecuencia en estos roles, espacios y atributos y que hace que se vea en el tema de la división sexual del trabajo, donde es clarísimo que las mujeres descansamos o trabajamos, 9 horas semanales más que los hombres si sumamos el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo fuera de casa. En esa lógica tenemos problemas para todo el tema de poder conciliar nuestra vida laboral y familiar y las responsabilidades familiares compartidas. Y esto es lo que lleva que, sobre todo en instituciones donde está tan enraizado el tema del machismo o el patriarcado, como el Ministerio Público, que tiene sin duda más mujeres, pero que igual han sido pocas, de 17 fiscales supremos que han sido fiscales de la nación, la fiscal actual es la 5ª mujer en el cargo y que, como ya se ha mencionado, en el Poder Judicial, luego de 195 años, por primera vez elige a una presidenta mujer, que es la que ha permitido que ahora haya una paridad también en magistradas supremas, pero que no solamente debe quedarse allí en la voluntad política, sino que hay que buscar que no se retroceda, que es uno de los grandes problemas que tenemos también en nuestras realidades, que es el problema de consolidar esta inclusión, ¿no? El promedio en el Poder Judicial de Magistradas ha sido más o menos 42% de juezas, y esto va disminuyendo conforme se llega a niveles más altos, ¿no? En el tema de cortes superiores también han sido pocas las cantidades de mujeres, lo estoy pasando muy rápido, pero también hay todo un tema de sesgo en el tema de atributos y roles, porque hace que por lo general por ejemplo, juzgados de familia haya una mayor presencia de mujeres. ¿Qué es lo que pasa específicamente en el Tribunal Constitucional? Y acá yo me he atrevido a tener una serie de datos, ¿no?, que me parece importante conversarlos, porque es cierto, necesitamos todavía más diagnósticos y en el TC hay mucho todavía que poder resaltar. En realidad, el año 96, que se comienza a funcionar el TC, a la fecha han habido 24 hombres y solo 2 mujeres, que ha sido la doctora Adela Reboredo, que estuvo con un quiebre por todo este problema que hubo y que llegó incluso a la Corte Interamericana, pero del año 96 a 97, de 2000 a 2005, y luego del 2014 a la fecha. Y yo aquí con la doctora María Elena Ledesma. Y yo aquí, yo puedo decir que es cierto lo que mencionaban hace un rato, lo mencionaba la doctora Jaramillo, que realmente sí es verdad que no es irrelevante que venga una mujer, pero que solamente tenga que se tiene que trabajar este tema de la mano también con una conciencia y con una sensibilización en el tema. Y esto lo repito, ¿por qué? Porque hasta antes de eso, las sentencias del tribunal, en un trabajo que tuve la suerte de elaborar, de revisar de 2009 al 2016, miren ustedes, de 12.498 sentencias, solo 18 trabajaron el tema de derechos de las mujeres vulnerados por situaciones de discriminación de género. De esas, incluso en realidad eran 15, porque habían 3 que se han puesto, pero que en realidad no estaban trabajando con un enfoque de género aun cuando debieron hacerlo. Y la situación, sin duda, se centraba sobre todo en temas de discriminación por embarazo en el ámbito laboral o en el ámbito educativo, el tema de derechos sexuales y reproductivos, que al final terminó fallando en contra de los derechos de las mujeres en una sentencia muy cuestionada, que finalmente ha podido, y hasta ahora ha debido ser salvada por el caso Artavia Murillo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos versus Costa Rica, y que ahora obviamente se tiene que aplicar, y en eso se está también viendo a nivel de lo que es el sistema de justicia nacional. Y en el tema de derecho a una vida libre de violencia fue muy poquito lo que se hizo, y en verdad no se llegó a trabajar como se debía el tema. No se llegó mucho menos a incorporar de una manera clara el enfoque interseccional, que creo yo que sigue siendo un pendiente, aunque sin embargo ya ahora con la presidencia de la doctora Ledesma ha habido un avance muy importante, por ejemplo en el caso de las hermanas Ciesa, ¿no? Es
bien relevante ver cómo a partir del año 2016 al 2021 comienzan a salir sentencias, a emitirse sentencias vinculadas a derechos de las mujeres, y acá yo he puesto algunas que me gustaría compartir, pero que en líneas de resumen puedo decir, en primer lugar, desarrollan muy bien el concepto de lo que es perspectiva de género, enfoque de género y el de discriminación estructural, que para mí, insisto, es un tema clave que tiene que ir de la mano con la necesidad de una paridad. Y enlaza el derecho constitucional con los estándares internacionales y el control de convencionalidad. También desarrollan mecanismos como los que tenemos en Colombia, y nuestra colega lo conoce perfectamente, y de verdad le agradecemos esa experiencia de Colombia para acá, del estado de cosas inconstitucional, y también el de las sentencias estructurales, y este tema de las sentencias exhortativas, que en este contexto se da buscando una vocación transformadora de la situación de esta discriminación estructural, ¿no? Entonces, estas sentencias sin duda han buscado la protección en el marco de la política del Estado de lucha contra la violencia de género, que ha sido muy fuerte del año 2018 a la fecha. Sin embargo, también en esta presidencia se ha logrado ver la importancia de poder ver que no solamente es un tema de violencia, sino también es un tema de discriminación, donde la violencia es una de las varias manifestaciones, ¿no? Y esta sentencia de acá que también pongo como ejemplo, que es la 1479-2018 del año 2019, habla cómo es importante que se vea que la perspectiva de género se tiene que incorporar en el ámbito institucional como una nueva forma de análisis, buscando la igualdad entre mujeres y hombres, y que implica ajustes en las estructuras institucionales para que pueda haber realmente un cambio, ¿no? En el tema del derecho comparado, mencionó la doctora Zúñiga también este estudio de Castañola y Pérez, donde se ve el tema de la representación femenina, y donde se ve que efectivamente ha habido un incremento, pero que han habido dificultades para la inclusión femenina. Se ven los problemas de estudios de caso y datas, donde hay el perfil de 52 años, o sea, ya pasaste tú la etapa reproductiva y ahí recién puedes tener un poco más de posibilidades, hay un techo de cristal, y obviamente el tema no sostenido o insuficiente de la presencia de mujeres, que requiere también una mejora normativa. Las normas no son neutrales, y por eso es que es importante transversalizar el enfoque de género, no como una herramienta nada más. Yo creo que transversalizar el enfoque de género, me atrevo a decir, es parte del contenido de la lucha contra la discriminación estructural, y va de la mano también con el tema de los métodos feministas del derecho. Yo creo que es consustancial a las bases estructurales indisponibles de una constitución. Sin eso no se puede realmente trabajar como se debe en una lógica de igualdad. Responsabilidad, entonces, para el tema de lo que es la paridad, es transformar la realidad, ver... Sí, me falta un minuto, ¿verdad? Que las normas no son neutras, y que tenemos que ver el tema de la transversalización en dos niveles, en el tema de la conformación institucional y en el tema también de la aplicación de justicia. Yo termino esto, me hubiera gustado ver cómo el tema también que mencionaron de los mecanismos de nombramiento y selección sin estereotipos de género es clave, y ver medidas que promuevan la presencia femenina como temas pro bonos, programas de apoyo social, sin duda el tema de recursos y presupuestos, y termino con el tema de una política y estrategia progresiva, articulada, continua e integral en el marco de estas medidas varias para lograr el tema de una real democracia y una real vigencia de derechos fundamentales de todos y todas. El informe del doctor Diego García Sayán es clave. Aquí yo había puesto algunas ideas importantes, pero dejémoslo allí y sigamos trabajando en este compromiso común. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carolina Garcés, por su presentación. Ha puesto de relieve, como han podido advertir, la discriminación estructural y la dificultad, claro, si las respuestas solo son individualizadas, también la respuesta tiene que ser a esta escala. Seguidamente tenemos con nosotros a una querida amiga, además, a la doctora Micaela Alterio, que también ha venido trabajando bastante sobre este tema y tiene bastantes escritos al respecto. Micaela Alterio es doctora en estudios avanzados
en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesora a tiempo completo en el Departamento Académico de Derecho del ITAM. Es nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores de México. Es copresidenta de ICONS Capítulo México y codirectora del blog también de Iberconnect de Derecho Público. Es parte también de la red Red Alas y tiene una vasta publicación fundamentalmente también sobre el tema que el día de hoy nos convoca. Dejo en el uso de la palabra a la doctora Micaela Alterio y le agradezco nuevamente por todo su apoyo en este evento y por hacerme sentir siempre acompañada en este trabajo. Muchas gracias. Adelante, Micaela. No, bueno, gracias María Candelaria a vos por la invitación. Es un honor estar en este Tribunal Constitucional, aunque sea virtual, de la República de Perú, junto a las colegas de la red ALAS y bueno, junto a las compañeras y el compañero peruano y a todas las personas que nos están acompañando. Para mí ahora es muy difícil hablar porque bueno, casi todo lo que un poco había preparado ya se ha dicho y la verdad es que lo que no suele pasar muy seguido en este panel, creo que las tres expositoras anteriores han estado muy en sintonía y en ese sentido agregar algo va a sonar un poco redundante. Yo en realidad había preparado un poco la exposición en, bueno, por qué sí, por qué no, y contarles un poquito la experiencia de México, así que lo haré rápidamente para no ser reiterativa. Así como decía Yanira recién, ¿no? La paridad en un principio se fundamentó, se ancló fuertemente en las ideas de representación y de igualdad. Parecía ya como un tema, digamos, casi, o al menos muy debatido y casi resuelto, si se quiere, en términos de justicia para los órganos representativos. Claro, la idea de que las mujeres, o que un lugar importante en los parlamentos para las mujeres, representaba algo como el ser mujer. Pero esto también, a partir de que los debates han avanzado, también se empezó a cuestionar qué es realmente lo que se representaba, ¿no? ¿Qué hacían estas mujeres ahí? Si era simplemente una cuestión de presencia o era una cuestión realmente de representar algo más íncito al hecho de ser mujer, por lo que los debates en realidad yo creo que pasaron a un debate más en términos de, bueno, el hecho de que no haya mujeres claramente demuestra que hay discriminación, el hecho de que no haya mujeres claramente demuestra un déficit altísimo de legitimidad, y el hecho, evidentemente, como contrapartida, genera una situación de enorme injusticia que hay que reparar. Por tanto, esta pata, ¿no? de la idea de representación, yo creo que era un poco la que más rápido se cuestionó. La de la igualdad, en cambio, es, yo creo, el argumento clave para hablar de tanto de cuotas, si se quiere, de género, como de este término que ahora es mucho más sostenido, como es la paridad de género, en sus distintas acepciones, ¿sí? De esto también ya se ha hablado. Por lo tanto, sí, vemos que ya se cuestiona, incluso acá las dos compañeras han dicho, no, las tres compañeras, perdón, anteriores a mí, han establecido que no hay realmente una forma de demostrar este vínculo entre mayor participación de las mujeres y representación de algo más sustantivo en términos de lo que podría ser una agenda feminista, si se quiere, o una agenda de propiciar mayores derechos para las mujeres. Entonces también creo que lo positivo es que también se debilita el argumento de por qué no mujeres en paridad en los tribunales, ¿no? O sea, al final, claro, se podría decir, bueno, tenía sentido en términos políticos porque ya hemos, digamos, asumido que quienes crean el derecho marcan, digamos, una seña de identidad, digamos, por decirlo así, un punto de vista, ¿no? Unas características en el propio derecho que han sido hostiles, han expulsado durante mucho tiempo a las mujeres.
Pero, digamos, esto por un lado. Y por el otro lado también, a ver si uno de estas dos ideas, por el otro lado también, a una tradición que veía en el derecho per se, a diferencia de la política, una cuestión de interpretar algo más objetivo, ¿no? Más neutral, donde parecía que cualquier reivindicación de grupo podía hacer ruido frente a esa interpretación más objetiva del derecho, también se ha puesto en cuestión. O sea, por un lado ponemos en cuestión la idea representativa, de que las mujeres vayan a representar algo distinto en los parlamentos, aunque por supuesto hay muchísima literatura y yo sí coincidiría en que la experiencia propia de transitar el mundo como mujer, aunque sea muy diferente para las distintas mujeres que transitamos este mundo, agrega algo y cambia las dinámicas deliberativas ya en los parlamentos, pero digamos, al socavarse un poco la idea de representación por un lado, y por el otro lado socavarse también la idea de que el derecho no tiene esta carga política tan fuerte, ¿no? Esto ya no del feminismo, sino de los critical legal studies en adelante, ¿no? Esta idea de que el derecho también es político y que el derecho también tiene puntos de vista, que no es esta cuestión neutral u objetiva que simplemente se aplica, sino que debe ser interpretada, y que quien interpreta el derecho también le da una impronta, por decirlo así, o le agrega, digamos, algo al derecho en el momento de su aplicación, hacen que, creo yo, se debilite cualquier argumento contrario a la necesidad imperiosa de que las mujeres ocupen la misma cantidad, si se quiere hablar de una paridad numérica, o que ocupen tantos puestos como deseen en principio o puedan ocupar en los tribunales constitucionales, en las altas cortes, en las judicaturas o en cualquier puesto dentro del Poder Judicial, ¿no? Entonces, yo diría que si en un momento fue más dudoso el extender la paridad al ámbito de la justicia, hoy por hoy es muy difícil encontrar argumentos que realmente debiliten esta necesidad. Entonces, bueno, no voy a repetir, ¿no? El tema del por qué no deberían haber paridad para la justicia. Ya muy bien Isabel Cristina al principio desmontó esta idea del mérito, ¿no? Esta idea de que, bueno, al Poder Judicial se entra por mérito, no por una cuestión de que desde sexos o de géneros. En realidad, ya lo dijo perfectamente Isabel Cristina, el mérito nunca ha sido una cuestión objetiva, pero además, justamente, no ha importado, porque el hecho únicamente de ser mujer era una causal suficiente para ser excluidas, digamos, de estos puestos de poder, por lo cual el mérito nunca fue una variable antes, ¿sí? Y incluso si hoy quisiéramos hablarlo en términos de méritos, como perfectamente se dijo antes, esto no es una cuestión para nada objetiva, sino que ha tendido a reforzar el status quo, es decir, quien normalmente establece las reglas de mérito se ve reflejado, ¿no? O tiene el sesgo de trasladar las reglas que normalmente, o los requisitos que normalmente cumple, ¿no? Entonces, esto siempre ha sido una cuestión muy sesgada. Por otro lado, se ha criticado en contra de la paridad la idea de eso, ¿no? De lo que ya veníamos hablando, de que, bueno, la paridad no garantiza avanzar una agenda de género, ¿sí? Pero, de todos modos, yo creo que si bien no hay evidencia fuerte para sostener que no se ha avanzado, sí hay evidencia para sostener que el hecho de que hayan ingresado mujeres a cualquier órgano de toma de decisiones y deliberativo ha cambiado las dinámicas de deliberación, y si bien quizá los resultados no han sido los que hubiéramos esperado en una revolución feminista, sí han ido avanzando en temas de género. Hoy por hoy, yo creo que el tema de la igualdad de género no es un tema que no esté, valga la doble negación, en la agenda de los países latinoamericanos, ¿no? Cada vez es un tema más recurrente, la variedad, como bien decía las compañeras antes, de temas que llegan a los tribunales
es mayor, que se tienen que abordar, y eso por supuesto va acompañado no solamente del hecho de que haya mujeres en estos órganos de toma de decisiones, sino de la movilización de las colectivas de mujeres en toda América Latina, que también están impulsando esos temas y que ya están obligando a los órganos representativos o a los órganos de toma de decisiones en materia judicial a pronunciarse, a decir cosas. Entonces, el tema también de la legitimidad interna, como recién decía Carolina, es algo muy, muy importante. Y otra crítica es que esto termina siendo un maquillaje, un pinkwashing, digamos, algo muy superficial, ¿no? Bueno, entran las mujeres a los órganos de toma de decisiones, pero siempre entra el mismo grupo de mujeres, es decir, representantes de los sectores hegemónicos de la sociedad, mujeres blancas, mujeres educadas, mayormente, ¿no? De clase media alta, acomodadas, y realmente es un cambio muy superficial cuando en realidad la división sexual del trabajo se mantiene incólume, ¿no? Como también lo decía Isabel Cristina al principio, los trabajos feminizados siguen estando feminizados, como decía Yanira recién, los trabajos de cuidado siguen en manos de las mujeres, y al final entonces lo único que tenemos es altas funcionarias mujeres, pero no hay realmente un nuevo reparto de roles de género en la sociedad. Yo creo que ante estas críticas hay mucho que decir, muchas de las cosas ya se dijeron, pero lo principal es que creo que sí la judicatura ha avanzado en incorporar esto que llamamos la perspectiva de género, reconocer que el derecho no es neutral y que la perspectiva de género no es parcial, porque también esta era la contracara, ¿no? El derecho era neutral y la perspectiva de género parecía que sesgaba, parcializaba o beneficiaba a las mujeres en contra de lo que sería una aplicación correcta del derecho. Yo creo que esto ya se ha superado y creo que en parte tiene que ver con la labor pedagógica que en muchos casos le ha tocado a las mujeres en todas las instancias del Poder Judicial, porque no solamente quiénes son juezas y juezas, en muchos casos quiénes son las secretarias de estudio y cuenta que a veces están trabajando ahí las sentencias, ¿no? Y convenciendo a los magistrados y las magistradas. Esto por un lado. Por otro lado, el hecho de hacer más visible la diversidad, ¿no? Esto en los distintos aspectos de la judicatura ya se ha aceptado. Por ejemplo, nadie cuestionó en algún momento la representación territorial en algunas judicaturas, o por ejemplo en las cortes internacionales, la representación cultural, en lugares donde hay más de un idioma oficial. Nadie cuestionaba que en la judicatura hubiera integración de distintos sectores por ejemplo, cuestiones culturales, de lengua, de religión incluso, ¿sí? Parece que lo único que se cuestiona es cuando es una cuestión de diversidad de género. Yo creo que ahí tenemos también de dónde tirar para dar razones de por qué la necesidad de mayor presencia de las mujeres. Bueno, obviamente siempre está el tema de la representación simbólica, de evitar los sesgos de confirmación, no decir, bueno, porque no hay mujeres, porque las mujeres realmente no pueden o no quieren o no deben estar en estos lugares, y evitar también o desdibujar estos estereotipos que al final se terminan percibiendo como inevitables o naturales, el hecho de que las mujeres no ocupen, ¿no? Esos espacios. Yo creo que la presencia de mujeres, independientemente de cuáles sean los resultados, ayuda a desdibujar todo este tipo de estereotipos y sesgos de confirmación. Y bueno, el argumento, yo creo, finalmente, además del de la igualdad que veníamos hablando, esta igualdad sustantiva que requiere necesariamente de mayor participación de las mujeres, es la legitimidad de los órganos de toma de decisiones, ¿sí? Esta idea de una transformación democratizante de todos los órganos de toma de decisión que puede llegar a tener un impacto en las relaciones de poder entre los géneros en la sociedad, es el argumento central. Una breve cuestión sobre México. En México la paridad se incorporó constitucionalmente para los órganos representativos a partir del año 2014, ¿sí? Se consagró la paridad, que luego la Corte Suprema interpretó como una paridad estricta del 50% efectivo de representación. Por eso en este momento México tiene un Congreso prácticamente paritario.
Pero en 2019 se hizo otra reforma constitucional que volvió a modificar el artículo 41, que en ese momento era el que había consagrado la paridad, para incorporar lo que se llama paridad transversal o paridad en todo. Esta paridad transversal o paridad en todo, digamos, también se pensó para el Poder Judicial y se incorporó la paridad como principio rector de la carrera judicial. Esto se confirmó en la reforma constitucional que se hizo el año pasado, en el 2021, que fue una reforma específica para el Poder Judicial. Se confirmó esta idea de paridad para la carrera judicial. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, ya desde la última presidencia de la Corte, el tema de la igualdad de género ha sido uno de los ejes centrales de la judicatura. Los dos últimos concursos, se han hecho, no son los últimos, se han hecho 2 concursos para ingresar como juezas de distrito, es decir, la primera instancia, y como magistradas únicamente para mujeres, justamente con la idea de renivelar esta brecha tan amplia que todavía hay en la judicatura para juezas. Entonces hicieron llamados a concurso únicamente para mujeres, y en el último concurso que hubo para magistradas y juezas se estableció la regla de que necesariamente se iba a, si bien era un concurso de méritos, porque para entrar a la Judicatura Federal sí aquí hay un examen, sí, los resultados tenían que ser paritarios, por lo cual, si bien se presentaron, como ha sido históricamente, menos mujeres al concurso, el resultado final sí fue el nombramiento de 50 y 50%. Por otro lado, a partir de enero, este mes, de este año, por primera vez, la Corte Suprema Mexicana, que tiene una composición de 11 miembros, cuenta con 4 mujeres. ¿Sí? Esta es la vez que más mujeres ha habido en la Corte Suprema. Ya van 2 nombramientos seguidos de mujeres, contando ahora con el 36%. ¿Sí? Sigue siendo bajo, pero evidentemente va en dirección de lograr una paridad entendida, como digo, en México se ha entendido como de 50 y 50%. Creo que lo bueno que tiene esto es que al haberse constitucionalizado intenta evitar cualquier tipo de backlash, ¿no? Porque también lo que empieza a ocurrir es que cuando las mujeres empiezan a ganar espacios en la esfera pública, se producen retrocesos muy fuertes, ¿sí? Ya pasó en México con sentencias progresistas en materia de derechos de las mujeres por parte de la Corte Suprema, que tuvo como resultado que varios estados modificaran sus constituciones locales para justamente bloquear los avances que había hecho la Corte a nivel federal. ¿Sí? Entonces esto ya para evitar cualquier tipo de retroceso y que sea de aplicación en todo el país, se ha constitucionalizado y se ha ido reforzando, como digo, a través del tiempo en distintas reformas constitucionales. Eso es todo por este lado y estaré feliz de debatir con ustedes. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a la doctora Micaela Alterio y muchísimas gracias a nuestras panelistas. Tengo un montón de preguntas, un montón de dudas y ha sido muy rico escucharlas. Bueno, es un proceso en construcción. Pasamos a la ronda de preguntas. Nos ha ganado el tiempo, por tanto, yo les pediría no los 5 minutos, sino les pediría un resumen para el cierre, si puede ser en 3 minutos, para que podamos cumplir con el horario. Las preguntas ya se las he enviado también para avanzar, entonces empezaríamos con la ronda de respuestas con la misma dinámica que hemos empezado, la doctora Jaramillo, la doctora Yanira, la doctora Garcés y la doctora Alterio. Las preguntas ya se les he enviado, entonces dejo en el uso de la palabra a la doctora Jaramillo por 3 minutos. Muchas gracias. Gracias, Candelaria. La pregunta que me enviaste es una pregunta de Javier relacionada con el tema de los conocimientos en el acceso a los cargos de la Suprema Corte o de la Corte Suprema en el Perú. Yo creo que Yanira se refirió de una manera muy acertada a esta cuestión y voy a resumir 2 puntos. Entre más politizada esté la decisión, es decir, entre más se entregue a actores políticos tomar la decisión, más efectos tienen los sesgos de género. Entonces, lo que sabemos de muchas ramas judiciales en el mundo es que cuando imperan los concursos de méritos, hay una feminización de la rama.
Pero segundo, y allí mostraba los datos la doctora Garcés sobre los ascensos, también lo explicó Yanira muy bien, y también hay un trabajo muy importante de Paola Vergallo del 2000 sobre los techos de cristal en la justicia argentina, que muestra precisamente lo que señalaba también Yanira, y es que en esos hay que tener mucho cuidado con los concursos de méritos porque tienden a privilegiar las carreras masculinas. Me parece que es muy interesante que en este momento en la Corte Suprema del Perú haya paridad. Probablemente parte de esa paridad sea ganada porque es un mecanismo de méritos. Pero fíjense que lo que nos están explicando sobre el Tribunal Constitucional. Entonces, en el Tribunal Constitucional no se da esa paridad. Entonces, hay que mirar localmente qué es lo que se está convirtiendo en una barrera de acceso a las mujeres a las altas cortes y transformarlo. Hay muchas maneras. En este momento en Colombia hay 5 magistradas mujeres, o a partir de febrero 15, 5 magistradas mujeres, 4 magistrados hombres. Y eso no se logró a través de una ley de cuotas ni de paridad. Se logró con una movilización intensa de las mujeres, una movilización que lleva más de 20 años por lograr que lleguen las mujeres a la Corte Constitucional. Entonces, pues esa sería mi respuesta, una combinación entre hay que mirar localmente cuál es el argumento, cuál es el mecanismo que está impidiendo a las mujeres llegar a los lugares donde deberían estar, y por otro lado, pues no hay que dejar de lado la importancia de la movilización para llegar a esos cargos. Si estamos mejor organizadas, si tenemos más recursos, etcétera, esas oportunidades también se pueden ir abriendo. Muchísimas gracias, doctora Jaramillo. Doctora Zúñiga, adelante. El micrófono, ahora mismo. Sí, perdón. La pregunta que me transmitió la doctora Quispe es ¿por qué cuando se analiza el impacto de la presencia de las mujeres en los espacios de poder parece que se busca justificar la presencia de las mujeres, y entonces ¿por qué habría que justificar? Y yo diría que esto tiene que ver con varias razones que yo distinguiría en términos de los niveles. Hay razones que yo llamaría coyunturales, históricas, y me parece que todo el ejercicio de justificar por qué es importante tener paridad en distintos espacios tiene que ver con que la paridad es un instrumento contrahegemónico, y normalmente respecto de los grupos que están excluidos, normalmente hay que justificar, ¿no? En mi país, que están, como saben, discutiéndose la Convención Constitucional, también hubo que justificar por qué era importante garantizar, y probablemente después va a haber que justificar por qué puede quedar una norma de paridad dentro de la Constitución, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que es parte del estado de las cosas cuando se trabaja en fórmulas de derecho antidiscriminatorio en un sentido lato, y inscribiría la paridad como una estrategia. Luego hay una razón que tiene que ver, me parece, con las coordenadas del debate feminista, y que es lo que mencionaba tanto Micaela como Isabel Cristina, que ha sido un foco de interés para los debates teóricos feministas, y dado el impulso de este tipo de agendas de paridad, muy vinculado, por supuesto, a la movilización feminista, sí es posible que esas agendas tengan luego un impacto sustantivo en una transformación de género, ya sea promoviendo perspectivas de género en el diseño de la discusión en el caso de los parlamentos, o de la aplicación jurisdiccional de normas en el caso del Poder Judicial. Entonces, la idea de si sirve a la causa feminista, básicamente es uno de los focos, y por lo tanto la cuestión del impacto se vuelve relevante, saber cómo funciona. Y yo diría que hay una tercera razón, que es la que me parece más importante, que es que, desde el punto de vista normativo, que es que si uno define la paridad como un horizonte de redistribución de poder social, tiene sentido ver hasta qué punto la paridad está produciendo una reconfiguración del poder social, porque el poder social no es algo que está radicado en un cargo determinado, sino, como decía Foucault,
es algo que se ejerce. Por lo tanto, las cuestiones de impacto nos permiten ver qué tanto ese instrumento permite otras lógicas, un poco lo que estamos discutiendo aquí, ¿no? Si cambian las formas de deliberación, independientemente de si las mujeres o no promueven causas de género, ya la apertura a formas de deliberación distintas es una ganancia desde el punto de vista de la reconfiguración de ese poder social. Y por lo tanto, si uno mira la paridad no como un punto de llegada, sino como un punto de partida de esa reconfiguración, tiene sentido mirar los impactos. Quizás nos llama la atención porque quienes nos dedicamos al derecho operamos en un plano en que pareciéramos estar muy, muy poco interesados por los impactos de las normas jurídicas, pero en la medida que uno incorpora el impacto de la norma como una dimensión de la eficacia de esa norma, yo no vería nada disruptivo, es decir, no interpretaría necesariamente que el preocuparse por el impacto es asumir que hay algo que justificar, o sea, daría por sentado que obviamente la paridad es justa, pero que eso es compatible con sostener que es importante y relevante mirar los impactos. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Zúñiga. Doctora Carolina Garcés, sus 3 minutos, adelante. Gracias. Bueno, ya creo que también parte de mi respuesta ya la han respondido quienes me han antecedido también. Aquí me preguntaban por qué, a pesar de que ya normativamente ha habido todo un tema de participación de las mujeres en los hechos, esto no se da, ¿no? Y nuevamente se vuelve a lo que se conversaba hace un rato, que definitivamente hay un problema que está enraizado en nuestras realidades, que es la discriminación estructural. Y este problema de roles, espacios, atributos de género tan metidos en nuestra sociedad y en las instituciones es lo que hay que cambiar. Por eso es que el informe del relator especial Diego García Sayán, al que también se ha hecho mención, y también varias de las cuestiones que nosotros venimos viendo en algunos estudios diagnósticos e inclusive en las sentencias de los tribunales constitucionales, incluido el peruano, se habla de la necesidad de cambiar este problema, esta realidad estructural, transformar la realidad y de construir la institucionalidad. Y esto va de la mano con lo que se decía, que este tema de la meritocracia no es así, tal cual está establecido todo el tema de nombramientos, elección, ascenso, ratificación de magistrados, o el tema también de elección de magistrado del Tribunal Constitucional, tiene que ir de la mano con evaluar que la norma no es neutral y que realmente los diseños meritocráticos son falsamente neutrales. Si comenzamos a ver realmente capacitaciones en las cuales haya una lógica de tener en cuenta que hay que capacitarse en géneros, tenemos que ver que muchas mujeres no llegan a tener doctorado precisamente por todos estos roles y atributos que tenemos. Si podemos ver que más bien se valore tanto el tema de, por ejemplo, la proyección social, trabajos pro bono, que son los que en algunos estudios se ve las mujeres hacen más porque tienen más disponibilidad de tiempo, y también mecanismos reparadores, trabajos articulados con otras instituciones, sistemas de cuidado que puedan ayudar a que esto cambie, y además que en la propia selección se pueda ver también que las personas que conformen esos grupos que van a seleccionar también estén capacitadas en género, pues podemos ir cambiando las cosas, porque no es, como dije, de un día para otro. Gracias. Muchas gracias, doctora Carolina Garcés. Adelante, doctora Micaela Alterio, cerramos con usted sus 3 minutos. Gracias. Sí, bueno, no voy a agregar mucho más, pero voy a ahondar un poquito sobre esto mismo que se dijo. Justificamos en gran parte porque estos cambios hacia la paridad tienen que ser por mandato legal o constitucional, porque si no, no pasan. Entonces, como hay que hacerlo, por ejemplo, acá la gran resistencia que hubo cuando fueron llamados los concursos únicamente para mujeres, era que todos los hombres que se integraban en el Poder Judicial y que querían concursar, hicieron el escándalo de que esto prácticamente era discriminación hacia los hombres y todo. Entonces tenemos que estar todo el tiempo dando razones de por qué este sistema, que ha básicamente replicado las estructuras de poder históricamente, debe cambiarse, y no se va a cambiar, digamos, solo, sino que necesitamos de eso, instituciones, estructuras, normas que nos permitan avanzar hacia la paridad. Entonces, más allá de la buena voluntad, si esto no va acompañado de herramientas que la hagan posible, es muy fácil que se frustre en el camino. Entonces, eso nada más y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestras panelistas. Repito, nos dejan con inquietudes,
dudas, y eso es precisamente la idea de los eventos académicos. Yo cierro agradeciendo a las personas que nos han mandado sus preguntas, a quienes todavía nos están siguiendo pese a la hora, y agradecer también de manera especial a la directora general, la primera directora general del Centro de Estudios Constitucionales del Perú de la historia, también ha sido la primera presidenta, e inicia el año académico con este evento que evidentemente tiene que ver con la presencia de las mujeres y tiene que ver con una toma de postura clara. Y en ese sentido, en la línea en la que señala la magistrada Elizabeth Odio, yo creo y sigo pensando que el hecho de que las mujeres ingresen al poder, el poder no las cambia, sino ellas cambian al poder y tienen en cuenta las necesidades, los intereses y los problemas de las mujeres. Muchísimas gracias a todas y a todos. Adelante, Efren. El Centro de Estudios Constitucionales agradece su gentil participación en este conversatorio y los invita a no perderse este jueves el inicio del ciclo de conferencias constitucionales con la conferencia inaugural a cargo de Roberto Gargarella, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos, que forma parte de las actividades académicas del Centro de Estudios Constitucionales del TC, bajo la dirección general de la magistrada Marianela Ledesma Narváez. Muchas gracias, muy buenas noches.